El Buen Fin. Vamos a platicar, vamos a analizar, vamos a desmenuzar lo que ha ocurrido en torno al proceso electoral en los Estados Unidos. Un proceso que parece lejos todavía del final. No hay ganador, no hay un ganador claro, definitivo. Carlos, ¿cómo estás, Carlos Buenas noches, Mota? ¿cómo estás, Manuel? Larry, qué gusto. Grisha, qué gusto. Gracias, Grisha Raster, el representante del Partido Demócrata en nuestro país. Muchas gracias. Larry Rubin, el representante del Partido Republicano. Gracias. Carlos Mota, querido Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Se la imaginaron así? Es la pregunta de saque. ¿Se imaginaron, Larry, que a 24 horas no iba a haber ganador, claro, pues, definido? Mira, la verdad, Manuel, creo que tan siquiera del lado republicano no lo veíamos así. Sabíamos que las encuestas no estaban bien, que venían con una tendencia equivocada como en el 2016, pero no sabíamos que iba a llegar a este punto en que casi cada casilla y cada voto, ¿no? Eso es lo que ha llegado. Voto por voto, casilla por casilla. Prácticamente. Sí, ha sido algo obviamente complejo, ¿no? Porque cada estado tiene una ley electoral totalmente diferente. Entonces, lo que hace Arizona no lo hace Georgia y tampoco lo hace Michigan, ¿no? Entonces, es parte de esa complejidad. Entonces, no era el escenario, digamos, el ideal, tampoco es el que se pronosticó, el que se calculó. Las encuestas, Grisha, daban un margen amplio a Joe Biden y no pocos pensaban que esa misma noche se podía cantar al ganador. ¿Cómo lo ves? Definitivamente nunca pensamos eso. Somos mucho de hacer predicciones. Aprendimos nuestra lección hasta cierto punto de hace 4 años, en donde todas las encuestas pues les falló ampliamente, obviamente, y supusimos que iba a ser el mismo caso aquí, porque sabemos que los republicanos no gustan de responder las preguntas de los encuestadores porque no creen en los medios, ¿sí? Fake news y todo eso. Pero sí, Larry es una excepción. Sí, claro. Sí, crees en los medios y en las encuestas. A mí me caen muy bien los medios. Las encuestas no estoy seguro, pero la predicción que hicimos sin duda fue exactamente como sucedió. Sabíamos que al final del día Biden iba a tener una ligera ventaja, que al siguiente día se iban a poder contabilizar los votos por correo y que eventualmente el presidente Trump iba a levantar la mano y decir, pues como estoy perdiendo, voy a usar el sistema legal, el sistema judicial, para de alguna forma ver si puedo ganar esta contienda de una manera o de otra, y es exactamente lo que sucedió. Tal cual. Es decir, el guión ya estaba escrito marcado, desde antes, Carlos. Bueno, aquí lo decíamos el miércoles pasado, justamente hace una semana hablábamos de que yo no metería las manos al fuego por las encuestas, cosa que además ha quedado probada con esto que estamos discutiendo ahora, aunque no coincidiría tanto con el tema de que los republicanos se esconden, quizá es la verdad, pero creo que habría que ir un poco más profundamente en esa revisión del proceso de la demotecnia y las encuestas, porque yo creo que los encuestadores que hacen estudios de opinión y sobre todo para productos que se lanzan en Estados Unidos, que es el mercado más competitivo del mundo, saben muy bien llegar a través de diferentes metodologías a eso. Nos habían dicho desde la semana pasada que sí se había corregido lo que en 2016 falló. No fue el caso, ese es un tema. Y el otro tema, bueno, pues es justamente institucional, en donde también lo habíamos dicho, pues va a llegar Donald Trump a buscar pues los mecanismos de que dispone la democracia de los Estados Unidos para tratar de, en este caso, ya lo estamos atestiguando, revertir a algunos estados que podrían darle la elección. Entonces yo creo que estamos enfrentando un escenario en donde las siguientes... si no se reconoce una derrota por parte de alguien en el día de mañana, las siguientes 10, 11 semanas, pues vamos a tener un marasmo institucional muy particular, ¿no? Que se antoja complicado, ¿no? Sí, que lo reconozcan, totalmente. porque yo he visto a los dos, a Joe Biden, a Donald Trump, decir... ganamos, con sus matices, cuidando las palabras, unos más que otros, pero diciendo, nosotros ganamos la elección. ¿Tú crees que ganaron los republicanos? Pues mira, la realidad es que todavía está en el aire, ¿no, Manuel? Y particularmente los estados que faltan, Carolina del Norte, donde el presidente le ha ido muy bien, a Georgia también, Pensilvania igual, Nevada está en el aire, ¿no? Entonces podría llegar todavía el viernes y tener 276 votos, ¿no? O sea, no está fuera de la ecuación. Lo importante aquí va a ser pues ver cómo cierran estos estados y que los dos candidatos se sientan cómodos de que fueron de que todo el proceso fue tratado con legalidad, ¿no? De que no hay condados donde hay disputas o problemas como lo ha habido, ¿no? Al sentir del Partido Republicano se siente que, por ejemplo, en Michigan County, particularmente en el estado de Michigan, no dejaron escrutadores republicanos entrar a ver el conteo, ¿no? En Arizona se le dio a los votantes un plumón que no debería haber sido porque era un condado republicano. Este tipo de cosas son las que el Partido Republicano y obviamente la campaña del presidente Trump tiene que estar totalmente seguro que fue algo Hoy no legal. lo están, hoy no hablarías tú de una elección limpia, pulcra.
Pues mira, la realidad todavía no lo sabemos, ¿no? Porque todo esto se tiene que investigar. Obviamente están las quejas, pero después hay que ver si esas quejas tienen validez y qué validez tienen, ¿no? Entonces, es un proceso que va a tardar una serie de días. Definitivamente todavía los estados tienen que llamar cada uno la elección, ¿no? Faltan como 6 estados, entonces una vez que estos 6 estados decidan, obviamente Joe Biden está cerca del marcador, pero todavía no llega a ser el touchdown, ¿no? Aquí es de alguien tiene que ser. Y esto no se acaba hasta que se acaba. Exacto. Exactamente. Pues mira, realmente depende a quién sigas. En nuestro caso, pues seguimos a esa agencia noticiosa AP, en donde ellos marcan pues ya 264, ¿no? Sí. Nos faltan 6 todavía. Y Nevada vale 6. Y Nevada vale 6. Curiosamente sería maravilloso que justamente ese estado, una vez que cierre, ahora está parado desde que llegó a 75%, por alguna extraña razón están en un condado donde no avanzan los conteos. Me parece que los pararon hoy en la noche. El que podría llegar a avanzar es Clark County, que es donde está Las Vegas. Las Vegas, como muchas ciudades en Estados Unidos, pues son demócratas. Creemos que cuando vuelva a reanudar ese conteo, pues el margen de ganancia para Biden se va a aumentar y eventualmente, aunque no lo canten hoy, pues va a ser muy claro que se ganó la contienda. Ahora es muy interesante ver, por ejemplo, lo que está ocurriendo en las cadenas televisivas. Yo estuve mirando pues toda la tarde hoy lo que ocurre. Esa narrativa es particular porque si tú ves Fox News, por ejemplo, hay una especie como de sangrado institucional en todos los conductores que te dicen, bueno, pues hubo muy probablemente este fraude y entonces usted confía, le dicen al telepúblico, ¿no? Si usted confía o no en las instituciones que llevaron a cabo esta elección. Aunque ya Fox trae 264. Aquí es curioso. ¿No? Y por otro... Arizona, sí, ellos dieron Arizona. Por otro lado, CNN, que están diciendo, bueno, pues aquí en la Casa Blanca ya prácticamente están como derrotados y bueno, pues el presidente Trump eventualmente va a ser un héroe si reconoce esta derrota. En fin, sabes, como que estos matices son muy interesantes. Lo que queda claro es que hay un sello hacia afuera de los Estados Unidos de que hay una mancha en el proceso de la elección. Y también queda claro, sobre todo para los estadounidenses, me imagino yo, que pues se judicializa esto y de nueva cuenta son élites, en este caso judiciales, las que posiblemente podrían decidir. ¿Alguien gana en un escenario así? ¿Alguien gana judicializando? Bueno, yo creo que ganan las instituciones previamente diseñadas para eso, pero sí queda como un sabor amargo en el electorado de que el voto finalmente pues no fue el que decidió, que es lo que originalmente todo el mundo se imagina cuando vas a votar al presidente de tu país, ¿no? Claro, pero no es lo mismo lo que sucedió hace 4 años, ¿no? O deja tú 4 años. En el 2000, cuando le dan el gane a Bush en vez de a Gore por Florida, en donde la diferencia era 0.009%. Sí. Y ahí era solamente un estado en donde decidió la Corte Suprema. No es lo mismo que decir que en 3 o 4 estados hay un tema de fraude, que es la palabra que le gusta usar a los republicanos, en donde realmente no hay nada claramente probado. Y aunque hubiera errores aquí y allá, no hay algo que sea maquiavélico detrás de esto, en donde hayan planeado un fraude. No hay una maquinación. No hay una maquinación. Tú dices, no hay posibilidad de fraude. Pues no hay posibilidad. Mira, yo creo, Manuel, que en este proceso, y particularmente en Estados Unidos, el sistema no funciona como México, ¿no? En tal que cada estado tiene su propia ley. Entonces, cada estado decide cómo va a contar los votos, decide qué tipo de mecanismos va a usar, si permite que llenes la boleta de tal forma, si usas o no usas pluma o no usas... ¿no? Todo este tipo de detalles finos, cada estado es diferente. Entonces, lo hace mucho más complejo. Y llega una elección como esta, mi particular punto de vista es, si tuviéramos un sistema unificado, pues obviamente te evitaría este tipo de problemas. Pues que si el ¿esto Estado... exhibe que el sistema no funciona? Sí funciona, pero sí tiene mejoras, porque es un sistema un poco arcaico en donde cada estado tiene su propia decisión, su propia forma de controlar digamos el mecanismo, y ahí es donde entran a controversias, porque por ejemplo Michigan, como dice el presidente Trump, pues es controlado por un gobernador, una gobernadora demócrata, y la preocupación es, bueno, a lo mejor ella está metiendo. Exactamente, ¿no? Entonces eso es lo que provoca un sistema que no está unificado y que en cada condado es diferente de Estados Unidos. El problema es que mucha gente, independientemente de quién gane Biden o gane Trump, mucha gente en el futuro puede quedar con la idea de que si se metieron los jueces a decidir la elección, de todos modos esto no es algo que decide el pueblo. Entonces, estas manifestaciones que en las últimas décadas o años hemos visto antisistema pueden crecer, pueden incrementarse, a pesar de que gane Biden y la propia corte de algún estado diga, bueno, pues Biden fue el que ganó. Si eso ocurre y de todos modos vemos un crecimiento de las manifestaciones antisistema, estamos ante un problema de la mayor magnitud para la civilización occidental. Es que esa es parte, digamos, creo que del fondo, ¿no? Porque la elección
elección tiene su fecha, su día, sucede, y después, ¿qué pasa? Porque lo que vemos hoy es una sociedad norteamericana partida por la mitad, partida en dos, en donde hay 70 millones que respaldan un candidato y 68, 69, por ahí, que respaldan otro candidato. ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se cose? ¿Cómo se comunican estas dos partes que hoy parecen, pero una buena parte sí? ¿Cómo cerrar esas heridas que están ahí abiertas? Yo creo que esa es tarea pendiente del mandatario en los próximos meses, ¿no? Tiene que gobernar para todos los norteamericanos, ¿no? Hayan o no votado por el presidente, y es una tarea difícil porque sí son ideologías diferentes, la de Joe Biden a la de Donald Trump, ¿no? Y cada quien pues, con políticas muy diferentes, prioridades diferentes, ¿no? Entonces no va a ser fácil de un lado o del otro, pero se requiere, porque Estados Unidos necesita entrar ya a un proceso. Pero se requiere parte del ganador y también parte del perdedor. Definitivamente, y aparte no es un consenso nada más del Poder Ejecutivo Federal, también requiere que los gobernadores, que tienen una responsabilidad seria en esto, y los alcaldes, pues también le entren, ¿no? Porque si no tienes a los estatales, que tienen mucho poder en Estados Unidos, como vemos en el tema electoral, pues entonces el presidente, por más buena disposición que tenga, pues se puede perder. No va a ser suficiente. Sí, es que un tema importante también es que cuando hablamos de los ejes políticos, está el eje social y el eje económico. Antes, cuando estábamos más en el centro, lo que dividía a la sociedad americana era el eje económico. Quiero que gastes más en esto, quiero que cobres más impuestos, y esa era más fácil de conciliar. El problema es que en las últimas décadas, en las últimas administraciones, lo que más nos ha dividido es el eje social. El tema de si queremos una teocracia o un Estado laico, que si queremos que haya derecho de decisión de las mujeres, que si la comunidad gay, todo este tema de los conservadores religiosos, sociales, que están contrapuestos. El tema del racismo, ¿no? Entonces se sienten de alguna forma amenazadas estas comunidades rurales en estados como Texas, por ejemplo, pues que no tienen ni siquiera educación universitaria y tienen miedo de que lleguen esta gente de fuera, que es un poquito más oscurita que nosotros, que piensa diferente. De repente hay una comunidad gay y se sienten afectados y quieren que alguien venga y los defienda de este cambio. Parece como que la sociedad estadounidense, muchas sociedades están emulando esto, pues necesita como una especie de sanación. Bueno, muchos demócratas hablan de esto, ¿no? Hay que sanar al país, las heridas que tiene y tal. Yo creo que también algunos republicanos están hablando de este proceso en donde los canales de vinculación de la sociedad y sus grupos con las élites de poder tienen que encontrar un mejor aceite para transitar sus temas de un lado y del otro. Si no se encuentra, pues quien sea quien gane va a tener una serie de obstáculos en el camino, muchos institucionales, porque a lo mejor queda dividida la cosa entre el Senado y un posible presidente Biden, o pues lo que hay en la calle, que es lo que estamos viendo, pues cada año hay una cosa magna que empieza a crecer con algún tema, ¿no? Y ese sí es un problema. A ver, mañana al mediodía podría haber, digamos, una definición, una tendencia clara. Alguien podría alcanzar, probablemente Joe Biden. Me imagino, Larry, que tú tienes la esperanza aún de que pueda ser Donald Trump los 270 votos. Pero lo que hemos visto, revisado, analizado es que eso no se va a acabar mañana. Esto va a durar días, quizá semanas, meses. Digo, existe la esperanza que sí, que los estados que hacen falta, que ya canten, por decirlo de alguna forma, su elección, lo hagan. Y entonces, por ejemplo, pues a Joe Biden le falta, según las encuestas, según los últimos números, pues seis votos, ¿no? Pero aquí, ¿tú crees que Donald Trump va a agarrar sus cosas y tranquilamente va a desalojar la Casa Blanca? Lo interesante aquí es que también faltan varios estados que pueden fácilmente decir, pues nuestro ganador es Donald Trump. ¿Y tú crees que Joe Biden tomará sus cosas y se irá y reconocerá una Fíjate que derrota? Eso no sé porque Joe Biden no ha sido muy claro. O sea, el presidente Trump siempre sabemos dónde está parado, ¿no? Ha dicho que él ganó. Él ha dicho que ganó. No, dijo, y si los resultados dicen que perdí, pues no lo voy a aceptar, no nos vamos a ir callados en la noche, ¿no? Lo ha dicho claramente, hasta cierto punto incluso hoy dijo, no nos iremos callados, no nos vamos a rendir, y pensamos que era un grito de guerra, de alguna forma alentando a sus grupos extremistas en las calles, pero no ha habido absolutamente nada. Es curioso, porque dice, ¿dónde están esos grupos? No ha habido ni una sola trifulca realmente seria a raíz de esta acusación de que hay un tipo de fraude, y pues la pregunta es qué va a pasar cuando finalmente cuenten, por ejemplo, los
los votos de Pensilvania, que para el viernes ya debemos saber, y esperamos que todos esos votos que faltan por contar, pues van a irse al lado democrático. Aunque, bueno, la tendencia es rojo, ¿no? O sea, ahorita, hoy por hoy, la Pensilvania es rojo. Entonces, difícilmente los votos que faltan se van a ir, a menos que el 100%, que sería anormal que es totalmente, parte de lo que decía Donald Trump de hoy Michigan, por la mañana, y decía a ver qué pasó en la noche, en la madrugada, de 3:30 a 5:30, 138,000 votos para Joe Biden nada más, ¿no? Dice, faltan 1,5 millones de votos por contar y se espera que 70% de esos se vayan por el lado demócrata. Si esa es la contabilización, estamos hablando de 700,000 votos para demócratas versus 400,000 de republicanos. Claro. Eso le da el gane. Pero el tema del 70% es demasiado, ahora sí que números felices, ¿no? O sea, eso es lo que quisieran. Pues ahí, ¿por qué 70-30 ahí si lo que han contado hasta ahora marca una tendencia a favor de Trump? Los early voters por correo generalmente tienden, y lo hemos visto en diferentes estados, tienden al lado democrático. Pero el tema es Pensilvania se comporta totalmente diferente que muchos otros estados, ¿no? Y a fin de cuentas lo que ha hecho el presidente Trump, terminando, por ejemplo, el Telecán, que fue una petición de muchos ciudadanos de Pensilvania, particularmente, porque habían perdido sus trabajos y las fábricas básicamente se habían venido a México. Entonces, para ellos habían quedado muy dolidos por el Telecán y pues ahora están felices que el Telecán se terminó y hay otro tratado que se llama el TEMEC, pero el TEMEC no tiene, no tiene los puntos negativos ante la ciudadanía local, ¿no? De Pensilvania, de lo que tenía el Telecán. Entonces, eso es por eso cada estado se comporta diferente, por eso las encuestas es muy complicado que le atinen adecuadamente. Y hay una complicación adicional, una derivada para el mundo, que es que si quedamos en este impasse durante los siguientes 2 meses, muchos temas de la agenda internacional pues van a quedar justamente anclados a ese impasse. Esto se puede ir hasta diciembre, enero. Exactamente, ¿no? Hasta diciembre, enero. Yo pensé que Larry iba a llegar aquí con la frase aquella de repudio total al fraude electoral, no es el caso. Pero sí me parece que en esta circunstancia compleja que se vive en las siguientes 48 horas es o sabemos o no que hay un claro ganador o nos aventamos las siguientes 8 o 10 semanas en esta. A ver, porque podemos estar en un escenario en el que Joe Biden gane Nevada y se quede con 270 votos y Donald Trump tenga 268 votos. Es decir, también. Vaya, pero creo que sería la contienda más cerrada en la historia. Ahora, lo interesante de eso es que hay un condado en Nebraska, particularmente que se lo pueden disputar a Joe Biden, entonces bajarlo a 269 y los dos quedan 269 y 269. Sí. Bueno, Nebraska está pasando algo así también, ¿no? Con Maricopa. Con Maricopa, es muy cierto. Sí, pero Nebraska no es como los demás estados, ¿no? Ellos sí los dividen proporcionalmente. Maine también, ¿no? Exactamente. Entonces son 2 estados que pues quién sabe qué pueda pasar ahí. Claro. Pero si algo le faltara este 2020 que ha sido inédito, atípico, difícil entonces ver, muy complicado que haya un ganador mañana, pasado mañana, reconocido por todos los jugadores. Pues la esperanza es que sí, ¿no? Yo creo que es lo mejor para Estados Unidos y para el mundo, a fin de cuentas, porque como decía Carlos, pues eso haría aunque mucho sea Joe más Biden fácil. el ganador. Bueno, eso está más difícil, ¿no? Pero mira, los mercados reaccionan, tú lo decías ya en el resumen inicial, positivamente ante lo que está ocurriendo. Así como están ocurriendo las cosas, ayer, el día de la jornada electoral, hoy subieron todavía más los mercados y de alguna suerte lo que están descontando es una transición razonablemente pacífica en el escenario que veíamos ayer y el escenario que estamos viendo hoy. Y yo creo que eso es una buena noticia para la estabilidad. Justamente refrenda lo que tú decías, el eje de decisión ya no está en la parte económica. Nadie está pensando que Biden sea un comunista, por ejemplo, ¿no? Como a lo mejor sí lo piensan de otros demócratas un poco más extremos, pero esa no es la discusión en este momento. La discusión va más en esas transiciones sociales. Son temas ya de estabilidad, de democracia, modelo, de respeto a la legalidad, a las Los mercados gustan de estabilidad, de predictibilidad, de saber qué va a pasar y que no va a haber caos. Por eso es que estás viendo que suben los mercados. El tema social es un tema que no sé cuándo vaya a haber solución, es un tema que nos tiene completamente divididos y ese, a diferencia de temas económicos donde puedes acercarte un poquito más al centro, aquí no hay. Estos son absolutos. O estás a favor de la población gay o estás en contra porque la Biblia te lo dice. O estás a favor de las decisiones de las mujeres o estás en contra. Entonces, esas divisiones no hay realmente una manera sencilla de unirlas, de encontrar un punto medio y eso es lo que nos va a hacer caos en los próximos 4 años. ¿Qué tema? Pues no apto para cardíacos. Nadie la vio tan cerrada y está cerradísima. Veremos. Gracias por estar acá. Muchas gracias a los tres. Gracias por venir Manuel, a platicar con nosotros. A usted por vernos. Gracias. Soy Manuel López San Martín. Acá nos encontramos mañana, noche de jueves. Pásela muy bien. Ya casi es viernes.